Iniciar video. Utilizar la cámara, permitir. Pero aquí me dice no, para el video. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, maestro? Lo vemos y escuchamos perfectamente. Bienvenido. Gracias. Gracias por acompañarnos. Sí, hay gente allá, porque aquí no, nada más de una persona, entonces, Sí. sí, ya dice que hay 18 participantes. Exactamente. Si a usted no le importa, esperamos solo 2 minutos más antes de iniciar. Perfecto. Se conectan. Podemos, mientras tanto, checar pantalla, Sí, compartir. A ver, es que estoy conectándome vía web. Buenas, yo no lo estoy viendo, pero si me están viendo, muy buenas tardes. Ok, sí, a ver, parece que es ventana. Ok, nada más déjenme cerrar cosas que tengo abiertas para que no estén sonando. No, tengo la ventana abierta. Okay. ¿Cómo están por allá? Estupendamente, con lluvia, maestro. Qué envidia. Mucha lluvia todos los días. Es la temporada, efectivamente. Sí, aquí nos han caído unos muy buenos hemos aguaceros. estado tan escasos de lluvias. Llovió un poco y ahí tiene toda la gente grabando con el celular la lluvia, presumiendo que estaba lloviendo. Ay, Dios. Bueno, esperamos que las condiciones climatológicas para mejoren. allá todo de cómo estamos en la problemática del agua, pues es verdad. Okay. Y estamos viviendo una situación, una crisis terrible. Caramba. Sí, muy impactante. Sí, de hecho hay sectores, barrios, colonias, 20 días sin agua. Caramba. Pero de alguna manera, bueno, van entiendo pipas, que... pero pues el agua, muchas de las veces, las presas ya se secaron totalmente. Bueno, las principales presas, hay una muy grande en la mayor parte de la ciudad. Las principales presas, las que surtían a la mayor parte de la ciudad, que está en la zona sur, la zona un poquito centro, digamos, las zonas más antiguas de la ciudad, ya se secaron. Entonces, ahorita no llegan ninguna de ellas al 1% de su capacidad. Caramba. Entonces, sí estamos viviendo una crisis muy, muy pesada, en donde todas estas zonas, esta zona, con aguas de pozos, ¿verdad? Y algunos, pues les llevan entiendo que por ahí todos los días reparten aproximadamente, sale como 700 pipas a entregar agua a la ciudad. Vaya, qué crisis tan grande, ¿cierto? Y gracias a Dios se ha tranquilizado un poco en el tema del agua potable, porque incluso las primeras semanas no vendían agua o la limitaban los botellines de agua a 2 litros por familia. ¿2 litros por familia? Sí. Independientemente del número de familiares, de integrantes. Y si encontrabas donde hubiera. Ahorita como que se ha normalizado eso, porque además también encontramos que a la gente de Monterrey le gusta mucho la electropura, entonces pues no se vendía Epura, las otras aguas no, y Epura no estaba produciendo. No, ha sido una tragedia horrible. Pues esperamos si que ustedes tienen agua, cuídenla mucho, porque realmente nosotros siempre queremos, pero no como esta magnitud. Y la realidad es que hasta que uno se da cuenta de que realmente sí se puede acabar el agua, uno toma conciencia de la magnitud del problema, de cuando te anuncian un día sin agua, ¿no? Un día con agua, ahora no. Es una crisis horrible la que estamos viviendo, pero bueno. Por eso le decía que bueno, llovió poco, como alrededor de 10 minutos, y ahí estaba la gente tomando videos de la lluvia, como si fuera algo tan novedoso, pero es que sí tiene mucho que no ha llovido. Tiene más de un año que prácticamente no ha llovido fuerte. Caramba. Pues de verdad deseamos que mejore la situación. Debe ser muy impactante y pues que también nos mueva las conciencias para hacer actos preventivos. Sí, a todo el país. Realmente es una cosa increíble lo que está sucediendo. Claro. Bien, pues maestro, estamos ya casi completos. Este es un curso muy focalizado para integrantes del Consejo de la Judicatura, quienes ya nos el área de Contraloría también del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Entonces, si no tiene ningún inconveniente, podemos dar inicio presentándolo a usted, desde luego, leyendo estos datos curriculares que nos... Adelante. Gracias. El maestro Jesús Demetrio Cadena Montoya es director del Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal en la Ciudad de México. Y a la fecha, cursando un doctorado en Derecho Procesal en la citada Facultad de Derecho. Cuenta con estudios en especialización en bases de Girona y en temas probatorios conflictivos en el proceso penal, organizado por la Escuela de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Ha participado como estudiante en cursos y talleres sobre implementación en Santiago de Chile y en San Diego, California. Del 2013 al 2015 fue por primera vez director general
del Instituto de la Judicatura del Estado y al mismo tiempo se desempeñó como coordinador de la implementación de la reforma del nuevo modelo de justicia penal acusatorio al interior del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, logrando con reconocimientos nacionales e internacionales al actual modelo profesional. También quiero compartirles que fue director de válgase la redundancia, de la Dirección de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura. Vamos a compartir sus conocimientos y estoy segura de que serán de gran riqueza para nosotros en este Poder Judicial. Maestro, le damos la más cordial bienvenida a nombre del Poder Judicial. Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, la magistrada Maricruz Cortés Ornelas. Siéntase en casa, ya aunque sea virtualmente, esperamos en algún momento poder recibirlo de manera presencial. Estará usted interactuando. Gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Invito al Poder Judicial de Tlaxcala, a la señora magistrada presidenta, así como a los integrantes del Consejo de la Judicatura, por esta invitación a la Escuela Judicial. Aprovecho también, porque así me lo pidió el magistrado Arturo Salinas, que enviarles un afectuoso saludo, agradecerles que tomen en cuenta lo que nosotros hemos tenido en este tema, para dos cosas. Uno, para replicarla, si es que les parece interesante, o dos, para no incurrir en que pudimos haber incurrido nosotros. En ese sentido también comentarles que el día de hoy no llega a ser de su total satisfacción, no se preocupen, el próximo jueves, porque así lo mandó el Consejo, será un presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura quien tendrá a cargo de la siguiente parte de la plática, así que entonces no se preocupen, si el día de hoy por alguna razón algo no queda completo, ya no nos vamos a ver, así que no digan, ay, el juego. Tratamos de hacer un poco sencillo y digerible esta plática. Bien, antes de empezar con la exposición y todo, les quiero comentar lo siguiente. He sido juez desde hace 15 años en la materia penal. Fui director del Instituto de la Judicatura, lo soy nuevamente, pero entre estos dos episodios de la dirección me tocó llevar a cabo la implementación como director de control disciplinario, que la dirección de control disciplinario es de investigador. Quiero también decirles que esto lo iniciamos en 2016, ya incluso antes de que estuviera la ley, y generamos un documento a partir de, informado a principio, a partir del proyecto de ley de la Ley General de Responsabilidades, que todavía no estaba para cuando nosotros empezamos a funcionar. Esa es una. Y la otra es, quiero decir que fue en 2015 cuando empezamos a trabajar con este proyecto, antes de que saliera la Ley de Responsabilidades de la Ley General. Y empezamos a trabajar con este proyecto y desde ya lo que iba a ser el proyecto y cómo teníamos que trabajar o hacia dónde teníamos que dirigirlo. Por eso puedo decirles que esta experiencia que tenemos administrativo es acorde con la ley y incluso es previo a la ley. Nosotros creo que compartimos un tema que en presentaciones voy a basarme en las dos, pero voy a plantearles una primero, que son algunas series de entrar en cierta dinámica. Denme un segundo nada más porque me estoy conectando a través de vía web, entonces y esta no la utilizo mucho. Nosotros, a diferencia de los órganos, déjenme ver si creo que parece que voy a compartir toda la pantalla y luego ya voy a compartir esto. ¿Sí se puede ver la presentación? Yo estoy viendo un PowerPoint. Sí, se ve muy bien. ¿Sí se ve? Bueno, les decía que uno de los temas a las que se puso sobre la base de la Ley General de Responsabilidades y luego después con la ley local es el tema de diferencia de otros órganos del Estado, por ejemplo, a través del Ejecutivo, a través de otros órganos en donde las salas administrativas tienen la función. No tenemos eso. El Poder Judicial, única y exclusivamente, aquí, por ejemplo, en Nuevo León, le corresponde al Consejo de la Judicatura de todos los servidores públicos que no sean su nombramiento expedido por el Tribunal Superior de Justicia. Por otro lado, corresponde a justicia la disciplina de esos servidores públicos. Entonces tenemos dos órganos que tienen la facultad de establecer el procedimiento disciplinario. En este sentido, se consideró, porque bueno, el título de la ley, lo hablaremos en unos minutos más, era que hubiera una autoridad investigadora, una autoridad sustanciadora, una autoridad... Pero nosotros, y esto creemos que cuando la Corte sacó su acuerdo general, no diría que en un sentido de una consulta, sino que más o menos ratificaba la idea que nosotros teníamos. Y el Consejo de la Judicatura, mediante acuerdos generales, pueden delegar el ejercicio de la función que tiene disciplinaria en órganos auxiliares, pero que no tiene permitido despojar de renunciar. En nuestro estado, la Constitución Política del Estado de Nuevo León solamente establece, incluso tanto en las realidades, solo establece al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura como titulares del proceso disciplinario,
según los ámbitos de su... Entonces, esta nos lleva a este primer punto, que cómo íbamos a hacer un órgano investigador y cómo íbamos a hacer para generar un órgano sustanciador sin que el Consejo renunciara a ella. Y ese es el control disciplinario como un ente auxiliar con cierta, y así se estableció en el acuerdo general, que no lo traigo ahorita, pero, y estaba en la liga, también vamos a compartir en la liga. Se crea un acuerdo general y se establece que se crea justamente la dirección de control disciplinario con un objeto, que es la de, bueno, y se le otorga cierta libertad, ¿sí? Con cierta independencia en cuanto a temas de gestión de casos. Obviamente subordinado al Consejo de la Judicatura, pero tiene cierta autonomía en la gestión de los casos de manera tal que bueno, ya esta parte no viene en el reglamento, esta fue lo que se acordó, que no era necesario que el Consejo estuviera revisando todos los casos, lo recibía la Secretaría, las denuncias, las quejas, las recibía la Secretaría General de Acuerdos y luego el presidente del tribunal se encargaba y si habían elementos para llevar este caso al Pleno y luego subiéndose al Pleno para que el Pleno resolviera. Para tratar de dialogar estos procesos y hacerlos compatibles de alguna manera con la ley, se hizo a esta primera conclusión. Segunda conclusión que también se llegó es que ni la ley de la orgánica fueron modificadas cuando se llevó a cabo la ley de responsabilidades, la ley de un nuevo órgano para cumplir con las funciones disciplinarias que tenían los plenos o que tienen los plenos de la institución. Por lo tanto, también no se tenía obligación de crear autoridades investigadoras y sustanciadoras a quienes se les cediera la de la facultad disciplinaria. Esto no significa que no se crearon estas autoridades, sino que siempre el Consejo del Tribunal Superior de Justicia se reservan el asumir originariamente. Yo no, insisto, toda la oportunidad de ver la ley de Tlaxcala, la ley general, pero al final del día, si ustedes se fijan, nosotros no nos regimos por las mismas reglas. Segundo, nosotros tenemos que establece que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado un tribunal anteriormente llamado contencioso administrativo, entre otras cosas, de infracciones graves. Pero esto no puede ser aplicado al Poder Judicial del Estado de Nuevo León porque ya en el controversia constitucional que se entabló por parte del Poder Judicial del Estado, la número 58, la Suprema Corte de Derecho Externo del Poder Judicial, como en este caso era el Tribunal Contencioso Administrativo, se constituyera en revisor de judicatura, violaba los principios de autonomía e independencia judicial y por ende el de división de poderes. Entonces, en ese sentido, voy a cortar y continuar hablando. En este sentido, es que el Consejo de la Judicatura confirma su planteamiento. La disciplina, y creo que eso, no sé si alguien de los que están ahí puede dar condición. Uno, el Consejo de la Judicatura es el depositario de ese poder disciplinario. Dos, tiene o no, tiene si así lo desea o no la facultad de delegar esa, nunca renunciar a ella y nunca perder la facultad originaria que tiene. Y finalmente, el Poder Judicial, las decisiones del Poder Judicial nunca podrán ser sometidas a los tribunales de justicia administrativa en el resto de los casos debido al tema de la división de poderes. Entonces, no sé si a partir de estas primeras reflexiones hubiera la idea es hacer un taller y parte del taller no solamente, o parte de un taller no solamente es, sino crear o generar un espacio de reflexión que nos permita a todos, bueno, pues incluso generar conocimiento o generar algunas dudas. Entonces, no sé si ustedes tienen algo que quisieran comentar en este momento. Yo los escucho porque la verdad me gustaría mucho también estar dando que a ustedes les pueda ser muy útil, porque al final del día uno lleva un proceso disciplinario, hay ciertas cosas que nosotros damos por hechas o damos por sentadas, pero la realidad es que generan una problemática fuerte y en algunos de los casos también, pues ya a lo mejor para nosotros ya hoy en día son algo que hemos obviado. Entonces, a partir de estas primeras reflexiones, a mí sí me gustaría escuchar si tienen algún comentario. Que hay personas, ¿verdad? No, es que estoy hablando solo. O si quieren pueden escribirlo en el chat y yo ya lo veo. Buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante, le escucho. Licenciada, maestra. Anabel Ordóñez. Maestro, al inicio hablaba usted de dos órganos de disciplina, del Pleno del Tribunal Superior y el Pleno del Consejo de la Judicatura. ¿Y cómo se distribuyen las competencias o los asuntos? Bien, como sí, mire, de acuerdo con la ley orgánica, la Constitución y luego principalmente la ley orgánica, tiene vigilancia y disciplina de todos los órganos de los juzgados de primera instancia, es más, de todas las áreas del Poder Judicial, sea expedido por el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, todos aquellos nombramientos como son jueces, secretarios de juzgado, escribientes, auxiliares jurídicos,
archivistas, bueno, toda la gama, tanto de la carrera judicial, como cuyo nombramiento dependa de él, esos están bajo la vigilancia o la potestad disciplinaria. Por su parte, en la ley orgánica se establece, y en la Constitución, cuáles son las facultades del Tribunal Superior de Justicia. ¿Sí? Secretario General de Acuerdos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, secretarios de las salas, todo ese personal, el nombramiento depende de, ya sea en su caso, de magistrados y las magistradas que integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Estas están sujetas a la disciplina del Consejo, sino al poder disciplinario del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, esta es la división. Cuando, por ejemplo, con nosotros se presentaba, yo estaba en la Dirección de Control Disciplinario y se presentaba una queja, primero echábamos porque decíamos que no era facultad o no era competencia de la Dirección de Control Disciplinario, estaba estatuida por el Consejo de la Judicatura. Pero luego, en una evolución del criterio y consideración, que lo que tenía que hacerse era darle vista al Tribunal Superior de Justicia para que se encargara de. Actualmente está en la parte interesante de los plenos, de ambos plenos del Consejo de la Judicatura, en el sentido de acción de control disciplinario, y tanto el Tribunal Superior de Justicia, bueno, ya hay una dirección de control disciplinario de existencia que trae ya 7 años ahora sí de know-how, de background. Y entonces, porque el tribunal ha considerado que es mucho mejor que una dirección que ya tiene tanta experiencia. Entonces, en un acuerdo conjunto de los plenos, estaban preparándose, están ya, como dicen, a nada, de ser disciplinario del Tribunal Superior de Justicia todas las facultades y diga, bueno, tu dirección de control disciplinario estás a cargo de investigar público del Poder Judicial y ya en su momento lo turnarás a la autoridad, si está bajo la disciplina del Consejo de la Judicatura, a la Comisión de Disciplina, si del Tribunal Superior de Justicia, al presidente del tribunal, que será el órgano sustanciado. Entonces, en este momento estamos así, pero la división es a partir justamente de las actividades en la ley orgánica. Esa es la división. Le decía, ahorita lo que se está haciendo es decisión que está tomada ya, básicamente, ya es una cuestión de los tiempos, propiamente hablando, es ya no tener 2 direcciones de investigadores, sino aprovechar lo que ya se tiene. Lo que ya se tiene, pues una dirección que tiene, como le decía, desde 2015, estamos hablando de 7 años. ¿Sí? Que ya probamos de todo, ya vimos muchas cosas que sí podíamos hacer, cómo intervenir, cómo realizar ciertos actos de investigación y cómo teníamos la efectividad de ciertas veces. Porque, bueno, pues al final del día, lo más importante es, en este punto, en este proceso disciplinario, es la integridad del servicio público. Entonces, por eso es que se hizo de esta manera. Nosotros tienen a mucho, bueno, yo voy a hablarles del tema también, pero no sé si con esto queda su inquietud resuelta. Sí, maestro, sí, gracias. Bien, ¿algún otro comentario que alguien? Yo quisiera, realmente traigo algunas ideas para compartir, pero sé que en este tema, la CS, estuve con órganos de control disciplinario de las comisiones estatales electorales. Uno trae, pide, y a la hora de la hora me dicen, oye, es que quiero saber esto otro, y entonces, pues trata uno de ciertas experiencias, es que yo les digo, me gustaría saber cuáles son sus inquietudes, porque creo que todo este programa, de acuerdo con la ley, hay muchas dudas o muchas inquietudes que yo empiece, porque lo traigo como material, a empezar a decirles, miren, hacemos esto así, hacemos aquí, pero quisiera inquietudes sobre estos temas, para que de esa manera pueda ser más fluido y que además les sirva mucho más que lo que yo simplemente les pueda dar. Veo que el maestro José Fernando tenía el micrófono abierto, no sé si desea hacer uso de la palabra. Sí, efectivamente, ¿sí se escucha? Sí, lo escucho, maestro, ¿cómo está? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por la ponencia. Soy José Fernando, soy contralor del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. En general, nosotros no tenemos mayor problema porque establece que esta fase de investigación le corresponde al órgano interno de control, que en este caso es la Contraloría, pero me gustaría saber ustedes cómo funcionan en esa disciplinaria, en la etapa de investigación, que como escuchaba, creo que en la primera reflexión así lo comentaba, la lleva a cabo el Consejo de la Judicatura. Bueno, le decía, aquí en este caso, tenemos un órgano interno de control, tenemos una Contraloría. Sin embargo, diversas razones motivaron, pues eran los consejeros y magistrado presidente de aquel entonces los que la tuvieron, pero algunas de esas me invitaron a hacer, cuando ellos crean esta dirección de control disciplinario y me invitan a control disciplinario. Y el primer punto es que se decía, uno, el tema más complejo, de una manera u otra, es las quejas contra los jueces, porque es donde más se va. Otra, el que sea un juez el que se encargue de hacer estas investigaciones, que sepa
no digo que usted no lo sepa hacer. En realidad, en ese entonces, nuestro contralor tenía más, aunque era abogado, tenía más formación contable y todo ese tipo de cosas. Y decía, ¿qué criterios jurisdiccionales? Entre lo que es una falla en un criterio jurisdiccional, que entienda cuándo es un tema de criterio, nos lleva, por un lado, muy importante, a depositar esta función en un juez, como su servidor, en alguien que de una manera u otra tenga esa experiencia jurisdiccional. Por eso es que se decía, el órgano interno de control nuestro, el que hiciera esta función, sino una dirección especial con facultades muy específicas, que son las facultades que se le otorgan a la ley a las autoridades de investigación, llevar a cabo actos de investigación que incluyen muchas de las veces inspeccionar juzgados, inspeccionar oficinas, decomisar o incautar equipos de cómputo, asegurar escritorios, en fin, una serie, tenemos facultades como las, así equiparándolo al Ministerio Público, ¿sí? Entonces, esa función que en este caso, en su momento, fue, por lo menos desde la perspectiva de los entonces consejeros, para depositar la función en un juez. Y justamente esa fue una de las razones por las que me invitaron. ¿Por qué temáticas? Y al menos a nosotros. Yo le puedo decir que en los años que yo fui director de control disciplinario, solo recibí una denuncia por un tema que tuviera pública, ¿sí? Con un tema que tuviera que ver con obra pública. Era un contratista que se quejaba de obra pública, que era más bien un problema que se tenía ahí entre ellos. En realidad, la mayor parte de los casos, le puedo decir que los casos que se presentan ante los órganos disciplinarios, tanto en el Tribunal Superior de Justicia del Estado como ante el Consejo de la Justicia, más bien con la actividad de los jueces o de las jueces. O en su caso también de los magistradas de secretarios y secretarias. Entonces es importante por la que se consideró necesario que además quien estuviera al frente, pues por lo menos al arrancar no se trataba de que el director de control disciplinario sea un juez. Sí debe tener, reunir las mismas cualidades y por lo menos los mismos requisitos que se requiere para ser juez en nuestro estado, pero sí se quería dentro de la función jurisdiccional, porque insisto, dependiendo de cada estado y de cuál es su problemática, en el nuestro, insisto, la mayor parte de las quejas y denuncias que recibe el área disciplinaria es conductas de las personas juzgadoras. Hay una cantidad muy pequeña que está relacionada con denuncias nuestras, ¿sí? De los órganos internos, que están relacionadas como, por ejemplo, intento de acceso indebido a los sistemas de cómputo. Nuestros sistemas de cómputo tienen esa capacidad de poder generar alertas. La verdad, no le puedo explicar muy bien cómo, pero se pueden hacer auditorías relativamente y nos generan ciertas circunstancias de intentos de acceder a información o incluso, ¿no?, cuando un usuario comparte su contraseña con otro, que es un caso que tuvimos en otro momento y que a través de eso se intentó extraer y robar. Temas de corrupción hemos tenido muy pocos a lo largo de todo este tiempo. Insisto, cada estado va a tener su propio nivel de denuncias, pero yo le puedo asegurar, porque eso es lo que he platicado así con órganos que se encargan de las quejas contra los jueces. A veces se pensaría que mucho va a ser respecto de obra pública, que va a ser sobre contratos, etcétera. Si es de Nuevo León, yo le puedo decir que ese no es un problema. Las denuncias que nosotros hicimos tienen que ver, la mayor parte, con personas juzgadoras. Y esa fue la razón por la que no se le asignó a la Contraloría, a este órgano interno de control, como también se le conoce, no se le asignó esa función. Con la función de revisar todo lo que tiene que ver con contabilidad, todo lo que tiene que ver con procesos, etcétera, que revisa la parte judicial, ¿verdad? Y la Contraloría se encarga de toda esta otra parte que se revisa licitaciones, etcétera, que es más o menos lo que hace un órgano interno de control. Sí, aquí absorbemos toda esa función respecto de auditorías, gasto público, pero por Ministerio de Ley, de acuerdo a la estructura de la ley orgánica. Entonces, pero también digo que ese es otro tema ahí de mucho debate, ¿no? En cuanto a la función investigadora, que se asemeja, incluso hay criterios conforme al Ministerio Público, ¿no? Que tendría una duda, me gustaría saber su opinión. Tenemos pocos nuevos criterios y en ese sentido, efectivamente, la mayoría, nosotros tenemos conocimiento de las faltas administrativas de los servidores por denuncia, queja y de oficio. Sin embargo, aquí tenemos el primer problema porque nuestro reglamento para cada uno de estas formas que se pone en conocimiento, que se contrapone un poco en la ley general. Entonces ahí tenemos un tema para cómo dar el tratamiento, porque es, por ejemplo, en la denuncia o queja que se hace una serie de prevenciones, que si no se cumplen, se sobresea o se desecha. Pero la ley general no existe. Bueno, mire, fíjese que efectivamente lo que usted dice es bien interesante porque, como le comentaba, el Consejo de la Judicatura de Nuevo León
y el Tribunal Superior de Justicia también, se rige orgánica, pero también por acuerdos generales. Por ahí hace ya varios años, creo que esto ya es muy bien sabido, y tal vez es una tesis creo que aislada, pero sí estableció que dada la rigidez de las leyes orgánicas, de los temas, por eso se decía que a través de acuerdos generales puede ir regulando su función, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior. Entonces, siendo leones, no tenemos esa en la ley de responsabilidades, se dejó muy amplia la función del Poder Judicial, trabajando con este proceso disciplinario desde 2015. Ese es el primer punto. En el reglamento sí se puso estas ideas de que la denuncia era la que hacían ricos, ya sea respecto de un comportamiento que tuviera un superior o un superior jerárquico o un subalterno. O sea, es de un acta administrativa. En cambio, las quejas las distinguíamos como cualquier particular o cualquier institución, aunque sea de la administración pública, pero que no fuera del Poder Judicial. ¿Sí? Entonces, todo lo como denuncias, todo lo externo se clasificó como quejas. Las denuncias se marcó que deberían presentarse a través del acta. Este primer punto me voy a detener porque se determinó en una forma concreta, pero creo que con la claridad suficiente, qué es lo que debería contener. En la próxima plática, en la próxima sesión, creo que eso les van a mostrar físicamente. Que el acta administrativa, uno, se debería limitar a describir el hecho ocurrido, quiénes podrían ser los testigos de este hecho, ¿sí? Y no debería dársele intervención al servidor, porque con esto se evitaba la autoincriminación con el al derecho de contar con un defensor, no declarar en su contra sin tener asistencia de un defensor. Yo creo que en todos los estados, porque incluso aquí en Nuevo León, cuando se levante un acta, esté incluido el servidor público. Pero si algo tenemos que recordar es que el proceso de responsabilidad es autónomo, es independiente del proceso laboral, por ejemplo. En que el penal es bien relativo porque el estándar de convicción es el mismo en exceso, pero luego hablaré sobre ese tema. Entonces, lo que se hace aquí es un acta para un proceso disciplinario, requisitos, no darle intervención al servidor público para que no pueda alegar o no pueda considerarse ilícita el acta. Que hay necesidad de hacer un acta para el Tribunal de Arbitraje, sí, el Tribunal de Arbitraje de Justicia Civil, vaya, laboral. Se hacía otra en donde sí se le daba vista al servidor público, pero nunca se mezclaba. ¿Por qué? Porque en el proceso disciplinario debemos respetar las garantías que están. Las denuncias es a través del acta. Entonces, tenemos nosotros tenemos la facultad, el órgano investigador, de temple o no venga correctamente, pedir la información adicional. Cuando, y esto pasaba en un principio, el público le ponía que le dio vista al empleado o a la empleada judicial involucrada en un hecho disciplinario, las declarábamos ilegales nosotros primero como dirección de disciplina, de control disciplinario, y luego, si nos vemos, es que perdí por un momento la vista. Y luego, en un momento, esto se presentó a la comisión como una impugnación ante la comisión de disciplina y ante el pleno, y las actas solamente, de entrada que la forma en que deberían hacerse las actas, ¿sí? Y que por ese solo hecho, pues simplemente era una orden del Consejo de la Judicatura el cómo en qué hacer. De suerte tal que al hacerlo de una manera distinta, y eso es lo que yo les sugeriría, que la ley no contempla, ustedes las bajaran a través de acuerdos generales, de un acuerdo general, resolver todas estas problemáticas. Entonces, en ese sentido, el Consejo, la Comisión de Disciplina y el determinaron que si el acta era contraria a la forma en que se determinó por el propio órgano, era ilícita. Como siguieron algunos que nos llevó a iniciar investigaciones disciplinarias contra quienes levantaban esas actas, porque al fin de impunidad. Y a veces llegaba la visitaduría y decía, oye, aquí encuentro una irregularidad. Y no le has dado vista a control disciplinario. Acta, pero lo hacían de esta manera. Tal vez no querían levantar el acta. Por la visitaduría encuentra una irregularidad y dicen, ¿por qué no levantaste el acta? Bueno, ahorita la levanto. Y puede ser, le insisto, hay muchas, es bien en la mente de todas las personas, pero sí detectábamos ciertas situaciones como de que no querían que se les vista al servidor público. El servidor público decía, no lo vuelvo a hacer, es que es esto, es aquello. Esto no nos permitía llevar a cabo la investigación. O sea, partíamos de un proceso, de una prueba ilícita, como eso la obtenemos sin las reglas y sin las garantías que establece la propia ley. Así pues, iniciamos un par de procedimientos disciplinarios con los servidores públicos que incurrieron en esas fallas, y bueno, se subsanó esa situación, ya después de que vieron esta cuestión, y entonces lo mandan. Por otro lado, en cuanto a las quejas, no sé si esta parte cierre, si hay otra que acompaña cierta información, el órgano investigador tiene facultades, por el que yo quisiera ser muy claro con esa parte. La ley de responsabilidades realmente no
sobre qué podemos hacer. En cambio, el acuerdo general sí ya puede darnos detalles. Entonces, el acuerdo general establece que la dirección puede actuar, ¿sí?, pidiendo o solicitando, requiriendo que se ocupe para poder integrar la investigación. Establece también, es el acuerdo general, que se marca como un reglamento dentro de nosotros, que todos los servidores públicos que están sujetos a o en su caso ahora también del Tribunal Superior de Justicia, están obligados a proporcionarle a la Dirección de Control Disciplinario CIT, de manera tal que no pueden oponer ningún secreto para entregar esa información. De tal suerte que eso nos ayuda a nosotros mucho, por al área que ahorita está a cargo, el director que está ahorita actualmente en funciones, y eso le permite a él pedir con fundamento en ese reglamento, en ese la información que se exige. Por otro lado, cuando eran de externos, sí se pedía una serie de datos como que el nombre, como la dirección, decir verdad, y incluso cierta solemnidad, porque se llegaba al criterio suficiente de decir protesto lo necesario en derecho, sino que se tenía que decir bajo protesta, decir verdad, lo cerraban como queja. Esta fue una primera fase de nuestro trabajo. Sin embargo, a través de cambios, sino de nuevas interpretaciones a la norma, y más con el tema de la importancia que el Sistema Nacional Anticrisis, se cambió esta situación. Aunque debo decirle que cuando estaba esta primera disposición, el Consejo de la Judicatura en su acuerdo general determinó que si a criterio los hechos narrados en la queja, aun cuando ésta no cumpliera con exigidas, pero si la dirección consideraba que había una falta administrativa, podía iniciar de oficio la investigación. Esto lo marcó en el acuerdo general, que es el reglamento disciplinario. De tal suerte casos, y sí hubo casos, en donde en realidad el particular se quejaba de algo, sin embargo, correctamente, o no lo hacía bajo protesta de decir verdad, y entonces ahí la dirección consideraba que hubo algunos casos, una denuncia que tuvimos por ahí de una persona que trabajaba con nosotros que se dedicaba a litigar, o eso, ¿verdad? Pero los hechos no nos proporcionaban datos de prueba, no nos daban nada. El reglamento de nosotros, se llama reglamento, para identificar, yo le pediría por ahí digo, que les ponga a disposición el documento para que ustedes lo puedan ver, y para la próxima plática que tengan con el consejero de comisión disciplinaria, de disciplina, pues ustedes puedan comentar con ellos algunas cosas de esto. Pero este reglamento incluso faculta a la autoridad. La parte, fíjese, muy interesante su pregunta, licenciado José Fernando, porque en realidad creo que ahí es donde usted me dice, son las mismas que nosotros tuvimos cuando arrancamos. ¿Dónde lo vamos a hacer? Porque la ley no estaba ni siquiera la ley local. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Y entonces fue que empezamos a buscar en España, en Colombia, en otros países, cómo lo hacían, y obviamente adecuar a la realidad nuestra, a lo que nosotros podíamos hacer. En ese sentido también, bueno, le decía, todo el tema de la queja, ahorita me amplió sobre ese tema, se decidió entonces en lo subsecuente que cuando la queja, digamos, ya no que fuera evidente, sino que hubiera alguna base razonable para poder iniciáramos, la tomáramos como de oficio y la iniciáramos. Esto, insisto, de nuevo no está en la ley. Esto no, que es el acuerdo del Consejo de cómo ejerce su potestad disciplinaria. Y entonces, dentro de las facultades teníamos, o que tiene la Dirección de Control Disciplinario, está, bueno, recibir las quejas, poder que, ¿verdad?, tramitar y hacer los actos de investigación, pero estos actos nos vamos a la ley de responsabilidad, a la ley general, no sé, la ley de su estado, perdón, porque, pero sí, yo la realidad es que con todas estas dinámicas no tuve la precaución de dar detallada a su ley. Les pido mil disculpas, porque además quería hablar más sobre la ley general y cómo nosotros también, que esto, quiero decirle también que ya ha habido juicios de amparo no contra la constitucionalidad específicos, y en ninguno de ellos se ha determinado que estas acciones son inconstitucionales, o que estas actividades son contrarias al sentido. Entonces, eso también es algo que nos puede descansar, y que el acuerdo general es un medio adecuado, esto ya suelto por ahí en múltiples ocasiones, todo tal vez a nivel de jurisprudencia, pero de que el acuerdo general es algo que el Poder Judicial tiene para reglamento. Entonces, le decía, nosotros tenemos la facultad, y esto es algo que no sucede prácticamente ni en la ley general local de responsabilidades, solo hasta ahorita el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial ha hecho esto, es darle a denunciar. Y tenemos la facultad de darle vista de la queja, informándole que tiene derecho a contestar, que tiene derecho a tener un defensor, si así lo decide, y que tiene derecho a ofrecer realización de actos de investigación, pero
matizamos aquí este tema. No todos, porque al final del día, si recordamos, estatal, al menos en nuestro estado, le da facultades al servidor público investigado. De hecho, la investigación prácticamente sigue el modelo inquisitivo. Es hasta que tengas el IPH, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, el informe de presunta responsabilidad. Perdón, es que luego ando, en la mañana di clases de penal y ahorita, y además no estoy acostumbrado a usar propiamente hablando el término de solicitud de inicio de procedimiento, para no estar batallando con eso de siglas y todo eso. Pero bueno, cuando se hace esto, le decía, bueno, pues entonces, hasta ahorita no hemos tenido problemas sobrado oficiosamente que una queja, aunque no cumpla con los requisitos, ¿sí? Pero si hay a juicio del órgano disciplinario, además de hacerle saber al servidor público, bueno, le decía recibir, llevar a cabo las partes, puede ser el quejoso, si es un particular, el servidor público, pero siempre oculten o no tiendan a dilatar la investigación. Recordando que el servidor público, de acuerdo con la ley, no tiene totalmente facultades de intervención. Aquí quiso dársele porque, bueno, y se creyó en su momento, eso fue parte de los temas de discusión, que no darle de alguna manera, pues nos hacía regresar a prácticas contrarias o que ya estábamos abandonando, por lo menos en los procesos penales. ¿Quiénes eran las actividades? ¿Qué otras actividades se le dio a la Dirección de Control Disciplinario? Esto es a través del acuerdo. Una, ordenar citar a cualquier persona que pudiera conocer de los hechos. Los adscritos a la disciplina del Consejo, bastaba con enviarles a ellos. Cuando fueran dependían de otro, entonces se hacía a través de un servidor, del presidente del tribunal o del superior jerárquico que correspondiera o un particular. Esta facultad que establece el reglamento señala que ningún servidor público se puede oponer a las citaciones, ni no pueden asistir a las citas que les haga la Dirección de Control Disciplinario. Por otro lado, nosotros también tenemos una cosa, creo que todos los poderes judiciales tienen su sistema de correo oficial. Nosotros tenemos un reglamento, hay un acuerdo general que regula el correo oficial. Entonces, el reglamento, el acuerdo de disciplina, trajo a la mente eso. El público puede ser notificado a través del correo oficial, porque aquí el correo, la cuenta de correo es para eso, es para notificarse de cosas internas, de suerte tal que los servidores públicos utilizar diariamente nuestro buzón de correo. Entonces, es un medio de notificación. ¿Qué otras facultades se le asignaron a la Dirección de Control Disciplinario para este trabajo? Tuvimos casos en los que la denuncia o la queja, más que nada la denuncia, es el acceso indebido al sistema. Entonces, lo que asegurábamos era el equipo de cómputo. Aquí también tengo que señalar que en el acuerdo estableció que los servidores públicos no tienen expectativa de privacidad respecto de los asignados, ni del mobiliario, ni de los equipos de cómputo que tengan asignados, ni tampoco de sus cuentas de correo oficiales, de manera tal que podría determinar, ¿sí?, con base, obviamente, en una razonando y fundando, de evitar esos equipos, resguardarlos sin necesidad ni consentimiento del servidor público o de la servidora pública, incluso, ¿verdad? Entonces, estas son facultades que, seamos honestos, cualquier órgano investigador, por ejemplo, el Ministerio, las tienen, y de una manera u otra, un órgano investigador como el de nosotros también lo tiene. Aclarando que podemos entrar a correos electrónicos personales, con cuentas de Outlook, de Hotmail, en fin, de iCloud, etcétera. Pero a las cuentas de correo oficial, podemos ingresar todo a través del tribunal virtual, etcétera, etcétera, y hacer un rastreo de les soy sincero, hemos encontrado cosas increíbles como de servidores, los sistemas de seguridad, por ejemplo, para ver pornografía. Entonces logramos. ¿Cómo lo hacían? Voy a decir que lo que hacía era, el sistema no permitía el acceso a esas páginas, lo que hacía era poner en previsualización, y ahí era como se veía. Entonces, pero también nosotros tenemos el circuito cerrado en casi todas las áreas, y entonces a través del circuito cerrado, que se está vigilando todo, se detectó esa situación. Entonces, se incautó el equipo, el disco duro principalmente, que era lo más importante, quién lo utilizó, quién lo tomó, cómo se hizo, y luego posteriormente se revisó ese día. Una relación en donde para poder efectivamente revisar que el equipo había ingresado lo que se veía, bueno, pues con ayuda de la gente de informática se revisó eso, sin que el personal esperado para todos, se eliminaron los candados que había para, por ejemplo, acceso a esas páginas, y se pudo a esas páginas y demostrar que tenían un contenido pornográfico. Entonces, esto pues terminó en un proceso disciplinario que se solicitó incluso la inhabilitación del servidor público.
Y así son facultades que se dan en el acuerdo general, en la reglamentación interna, que permite al investigador llevar a cabo su misión. Pero insisto de nuevo, lo que no encontramos en la ley, nosotros lo tenemos en el acuerdo general, es que nos permite hacer estas acciones. Lo mismo que, insisto, asegurar oficinas, asegurar de vigilancia, videograbaciones, etcétera, etcétera. Todo lo que esté dentro del Consejo de la Judicatura, en un primero se presume que están bajo la supervisión del Consejo de la Judicatura, salvo, y espero, cuando ha pasado, si hemos detectado casos de que un servidor público trae su propia computadora a tratar de hacer algo, pues no, mientras estén en un edificio del Poder Judicial y mientras se hace la investigación, si no la abrimos porque tenemos dudas sobre el tema de que si es propiedad o no, o está bajo la administración del Consejo de la Judicatura, se etiqueta, etcétera, se hace todo lo que es la cadena de custodia. Y en un nuevo momento, si llegamos a considerar que hay un hecho delictivo, eso se lo entregamos a la Liga para que sea quien se encargue de eso. Nosotros hemos tenido, insisto, casos en donde servidores públicos han ido de turnos. Esas son las cosas que se presentan. Le voy a ser sincero, en el día a día. Y creo yo que la parte más dura. ¿Qué otras quejas tenemos? El tema del trato hacia el personal. Si hay hostigamiento laboral, yo no tengo ninguna. Bueno, solamente un caso de un escribiente que hacía ciertas propiedades a compañeras y bueno, fue también destituido de su cargo. Pero en realidad el mayor problema lo vemos hacia el tema de acoso laboral, hostigamiento laboral, que tampoco es mucho como pudiera ser. Le digo sobre criterios de los jueces. Esa es la parte en donde también el Consejo y la Ley General también lo deja muy claro. Cuando definitivamente nos declaramos impedidos para analizar eso porque estaríamos constituyendo una especie de nueva instancia. Sin embargo, hay un criterio que ha establecido el Consejo de la Dirección de Control Disciplinario que para que se hable o se pueda el juez afirmar que es una cuestión de criterio, pues tiene que haber un criterio. Fundamentación, un argumento que funde y motive el acto del que se habla. En estos atributos se considera o se puede analizar como un acto arbitrario. Y entonces sí está disciplinario. Por otro lado, también en el tema de los secretarios se estableció cuando sí tienen respetos de los modelos escritos en donde son fedatarios públicos, ¿verdad? Y muchas de las ocasiones las quejas a persona juzgadora y contra el secretario porque había dado fe del acto. Y esas cosas, bueno, se fueron estableciendo que los secretarios no actuaban como fedatarios del acto que había hecho el juez y que por lo tanto no era razón para iniciar una investigación en contra de ellos. Y así todas estas cuestiones fueron señalando en el reglamento, algunas de ellas, otras son criterios que hay una publicación por parte del Consejo de la Judicatura acerca de los emitiendo el Consejo o incluso los órganos judiciales sobre ciertos tópicos de derecho y ahí, bueno, se exponen también los binarios y ahí es como se ha ido formando a través de esto nuevas. Hay una intención con este acuerdo general, hacer algunas adecuaciones al reglamento, incorporando esos criterios que se han llevado a cabo a lo largo de estos refuercen más. Pero insisto de nuevo que las facultades de investigación, nosotros las establecimos, el Consejo nuestro las estableció en un acuerdo general que se llama, es muy largo el nombre, nomás le llamamos el reglamento para la potestad disciplinaria de los servidores públicos del Consejo de la Judicatura. Y ahora pues será... Perdón. Pero no sé si tiene usted alguna otra inquietud. No, está perfecto. Muchas gracias, muy claro. Entonces, ¿es el reglamento o es en esta donde se establece que se le dará conocimiento al servidor público de la etapa de la investigación? Que me parece muy atinado, y digo, qué bueno que lo hicieron. Se emitió recientemente una jurisprudencia de la segunda sala, me parece, o la primera, no sé, en el sentido, ellos hablan de la prescripción. Pero precisamente en la prescripción hablan de dos momentos, el presunto de responsabilidad administrativa, pero el primer momento que nos llamó mucho la atención, porque precisamente la ley general no establece que se le ponga en conocimiento al servidor público de la primera etapa de la activa, de la, ¿cómo se llama? De la falta administrativa. Sí. Entonces, eso es importante. Bueno, nada más, la pregunta es un acuerdo general debe de notificarse al servidor público? Es que la etapa de investigación. A ver, los acuerdos generales pueden ser como reglamentos, o sea, del Consejo de la Judicatura. La mayor parte de los acuerdos, pueden ser acuerdos generales sobre ciertas cuestiones, por ejemplo, cuando el COVID, el Consejo y las medidas sanitarias que se iban a tomar. Que déjeme decirle que quienes desobedecían esas medidas fueron seleccionados disciplinario porque hubo casos en donde servidores públicos violaban esas disposiciones. Pero no era propiamente hablando de un reglamento, era un acuerdo general. Tener también la figura de un reglamento, constituirse como un reglamento. El acuerdo general del Consejo es publicar el reglamento. No sé si me... es la facultad que tiene el Consejo para regularse y el Tribunal Superior de Justicia para autorregularse. Y eso puede ser en forma de un reglamento y ahí
es donde, en el caso de la facultad disciplinaria, se estableció el reglamento para investigar a los servidores públicos sujetos al Consejo de la Judicatura. Entonces, le diría yo, es un reglamento que surge de un acuerdo general del Poder Judicial. Sí, claro. Y ahí es donde yo les sugiero, si todavía no tienen o si lo están trabajando, ello que ustedes creen que van a necesitar, ¿sí? Por eso, en esta parte inicial, digo, no, vimos qué es lo que hacían otros órganos, y bueno, pensamos en que poner todo aquello que nos facilitara que fueran impugnables los actos. Y además, al plantearlos, el primer tema, creo que así de escosor le voy a decir a ustedes, porque perdón si parecería que la plática se es que yo creo que me están oyendo el resto de las personas. Yo quería decirle que el primer posor fue el tema de la facultad de intervenir los espacios. Estábamos muy acostumbrados a decir mi escritorio, mi oficina, es algo que es del trabajo y que lo vemos como tenemos cosas en la computadora de trabajo que son personales, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso es expectativa de privacidad que no se tiene porque en realidad todos estos son instrumentos, herramientas para realizar nuestra función. Entonces, este es el sentido de el por qué se llegó a la idea de que sí se podía en el servidor público una expectativa de privacidad, como si lo puede tener tal vez sobre su bolsa, ¿sí? Tal vez sobre su maletín, ¿verdad? Pero que son, que es evidente que están bajo la administración de la institución, ¿sí? Porque esos son de la institución y porque no se usó. Insisto, es bastante común porque, bueno, hoy en día, aunque esto es de trabajo, finalmente todo esto que hemos hablado, etcétera, pues al final del día lo hago en la computadora del trabajo, ¿verdad? Pero, bueno, son parte de, digamos, semioficiales. Pero eso sin fotografías, no es mi caso. Además, lo he aprendido a partir de esto, de que en el equipo de trabajo no guardes nada personal. Porque luego, al final del día, pues también nos ha pasado que en la revisión de los equipos quisiéramos encontrar, ni siquiera habernos topado nunca. Pero al final del día, estas cosas son importantes. Yo le digo, otra es que si le dan a ustedes facultades al servidor público denunciado o investigado de una manera u otra, ¿hasta dónde puede ofrecer actos de investigación constantemente? ¿Por qué? Porque si no, constantemente actos de investigación. Y también aquí el Consejo determinó que si la Dirección de Control Disciplinario consideraba que no era necesario los actos de investigación propuestos, finalmente el servidor público, la servidora pública los podría pasar sustanciadora, si es que así lo consideraba, ¿verdad? De suerte tal que no se le precho, pero sí se acota un poco porque debemos recordar que, insisto, la ley general no se los otorga esa facultad y sí nos hemos topado que luego también son contrarios, por ejemplo, que nos dicen quiero, no sé, que investigues, quiero abrir el sistema y quiero para que pueda revisar todo el sistema de tribunal virtual. Entonces eso es dejarle a un externo el ingreso o las claves. Nosotros como dirección no lo hemos autorizado. ¿Sí? Ya si el órgano, la comisión de disciplina en su carácter de autoridad sustanciadora determinan eso, autorizado una cosa así, pero si no lo han solicitado, bueno, pues entonces en ese caso se pudiera hacer. Toda la dirección de control disciplinario es la que tiene en los procesos abreviados, el abreviar procesos. ¿Qué pasa cuando el servidor pone la falla? Y se reconocieron diversas hipótesis. Una, cuando es una falta no grave, ¿sí? Cuando no hay antecedente, ¿sí? Cuando no hay perjuicio al erario del Estado ni a terceras personas, muchos casos en los que sucede así, y puede no continuarse la investigación y cerrar el caso, determinándose las razones y con una resolución, ¿sí? Esa resolución puede ser impugnada ante disciplina como el responsable del órgano sustanciador. Ha pasado muy pocas ocasiones, pero sí ha pasado. Hasta ahorita solo hay un caso, yo recuerdo, en donde la Comisión de Disciplinación del actual Consejo de la Judicatura revocó esa decisión. Pero solamente hay un caso en el que yo recuerdo que eso haya ocurrido. En la Comisión de Disciplina termina aceptando este tipo de casos porque, bueno, pues hacemos una decisión que se considera que el acto no da lugar o no debe ser motivo de una cuestión disciplinaria. La otra es, y aquí esto creo que sí se tiene que corregir, por cuando las faltas no fueran graves, y solo cuando no fueran graves, ¿sí? Si el servidor público aceptaba, ¿sí? haber cometido el hecho, en esos casos se podría abreviar el procedimiento, ¿verdad? Pero esto recibíamos la aceptación del servidor público de haber cometido este acto. El acuerdo general, que es el reglamento, estableció que se enviaba entonces el IPR y acudíamos ante la comisión de disciplina, ¿sí? Solicitando una sanción menor para el servidor público, la servidora pública,
y el servidor de la Comisión de Disciplina. Ante el presidente de la Comisión de Disciplina tenía que ratificar lo que con eso tenía que ser, con eso podía ser ya procesado y que pues estaba de acuerdo en que continuara y no fue alegato. En esos casos, bueno, pues el presidente admitía el procedimiento y lo prunaba al pleno, o lo tuvo la judicatura para su decisión final, ¿verdad? Que, pues, bueno, generalmente es dentro de los parámetros que se establecen. ¿Qué hay aquí en este punto? Les comento. Uno, el tema de que lo acota a solo infracciones no graves. Eso limita mucho el tema. Y la otra, que es una cuestión que debe, el reglamento que está por lanzarse, creo que ya se revisa, es que esto sea antes de que se desahogo de pruebas. De manera, porque hoy por hoy solamente se puede durante la etapa de investigación. Y lo que se busca es no acotarlo tanto, porque bueno, pues finalmente hay ocasiones en que hay de todo. Ya ahorita fíjense que al principio, cuando empezaba la dirección de disciplina y todo eso, al principio nadie contestaba. Y en la medida en que empezaron a ver que había destituciones, que había suspensiones del empleo, que había sanciones y que de verdad había algo en serio, pues que empezaron a tener, a acercarse, a preguntar, etcétera, etcétera. Entonces, yo le diría también que hasta qué puedes determinar que se puede tener un mecanismo así que acelerado de conclusión del procedimiento, diría que fuera todavía en la etapa sustanciadora, por lo menos hasta antes de desahogar pruebas, ¿verdad? La seguridad pública sabe muy bien qué es lo que se pidió, ya sabe cuál es la responsabilidad, la calificación de la infracción, si es grave o no lo es, y ya sabe qué panorama se puede enfrentar. Eso sí sería algo que nosotros hemos ya en este nuevo reglamento que está por autorizarse, ya está en la rutina, que sí se tenía que incluir, porque de lo contrario, bueno, pues pasaba que luego, insisto, ya cuando llegaban a la comisión de disciplina, del procedimiento disciplinario, pues aunque quisieran hacerlo, yo creo que la interpretación que tiene el reglamento, si nos vamos de una manera muy literal, es bien clara. Hasta antes del procedimiento disciplinario. Ya iniciado, ya no se puede. Hay preguntas en el chat, perdón, no he podido, no estaba viendo, estoy en la edad de que sin lentes no veo. Ok, ¿hasta dónde es la autonomía de la dirección de su cargo? ¿A cuál general norma reglamentaria interna, general de responsabilidades? Ok, bueno, la autonomía de la Dirección de Control Disciplinario es una autonomía de gestión, ¿sí? Finalmente depende del Consejo de la Judicatura. Por favor, que hace la pregunta, si no termino de darle respuesta a sus preguntas, con muchísimo gusto, ¿sí? Son todas, o sea, nosotros, hay una dirección jurídica, hay un órgano que se encarga de la regulación de la normatoria. Todos estos, pues, revisan que sean acordes a los principios de la ley, que no haya un sentido. De hecho, esa es una de las razones por las que la nueva ley, el nuevo reglamento está pendiente. Por eso no ha salido. Buscamos que sea compatible. Si contraviene la Ley General de Responsabilidades, no. Le puedo decir que hasta ahorita, como lo comenté hace unos minutos, no se ha alegado este tema. Quiero ser claro, que no quiero andar diciendo una cosa que no es. No se ha alegado este tema. O sea, nunca se ha dicho que lo que hemos hecho viola las leyes del procedimiento, ¿sí? Nunca se ha dicho que el proceso, ¿sí? Ni en su parte de núcleo duro, ni respecto de las garancionadores. Entonces, yo creo que no. En nosotros tenemos, además de la ley de responsabilidades de los servidores públicos, ¿sí? Una ley de responsabilidad. En esa ley, nosotros tenemos facultades, pero insisto, son facultades muy mínimas. En realidad, son los acuerdos que en nuestra Constitución, por lo menos, el local, en la ley orgánica, sí hay una que así expresa para determinar la administración del Poder Judicial a través de los acuerdos generales. Quisiera agregar el tema de autonomía de la Dirección de Control Disciplinario. Auxiliar del Consejo de la Judicatura sí presenta números, sí presenta casos, sí presenta, pero hasta ahorita, y esto tiene que ver con la voluntad política de todos los que intervienen, realmente nosotros no hay investigación, digo, a menos que sea algo muy, muy grave, ¿verdad? Que pueda trascender demasiado, pero son muy contables cuando un servidor acudía ante la Comisión de Disciplina en términos generales sobre cuántas quejas se presentaron, cuántas denuncias, cuál era el estatus de los casos en general, como un informe. Entonces, en eso nos fundamos. ¿Qué ley utilizan en la supletoriedad de la ley y el reglamento? Vaya, que tratamos de desdoblar todas las facultades de un órgano. Emitimos un acuerdo general. Por ahí, Catherine Morales,
que trabaja conmigo me subió el primer reglamento que nosotros teníamos. Ha habido otros que se han complementado. Los criterios del Consejo, pues en algunas ocasiones han unificado ciertas disposiciones. Entonces, por ahí, en términos generales, el armazón, vaya, o el reglamento sigue siendo la columna disciplinario en este tema. Entonces, ¿aplica la ley del procedimiento contencioso administrativo? No. No, nosotros aplicamos general, si es el caso, la ley local y el reglamento. Adicionalmente, cuál es el Código Civil, si es el Código de Procedimientos Penales, etcétera, cuando la ciudad con eso. E insisto, el más del 60%, 70%, quizás en la próxima y en 2 personas de nuestro equipo capturando información de algunas de sus inquietudes, tal vez ellos les puedan presentar lo que más se presenta. Yo lo que sí le puedo decir a todos ustedes es que la mayor parte, tendríamos que ver, cada estado está muy relacionada con la función administrativa, es menos, y con temas de problemas de contrataciones, de contratos, pues es prácticamente nulo. O sea, nosotros, algo que yo no quisiera que esto sonara como una presunción, y les pido a todos ustedes disculpas si así soy, pero algo que con el tiempo el Poder Judicial de Nuevo León ha ido cuidando mucho es a sus procesos, de manera tal que generalmente la Contaduría Mayor, el órgano fiscalizador del Estado, sí es la Contaduría Mayor, pero el órgano que depende del Congreso, generalmente nunca nos hace observaciones, Mayor Superior del Estado, perdón, ese es el nombre, no nos hace grandes llamados, o sea, son cosas bastante mínimas, que cuando se realizan, pues incluso no hace recomendaciones de responsabilidad, en algunos casos lo hace, pero bueno, esos son los menores. Entonces, le vuelvo a decir, cada estado pues, tiene su propia problemática, nosotros no tenemos esa problemática de decirle que pues, no tenemos tanta expertise ahora sí en decirle cómo manejar. Obviamente, pues sí tenemos. En el caso que tuvimos, sí pedimos a la Contraloría que nos enviara toda la información que tenía, le requerimos al órgano que estaba siendo denunciado, a las involucradas, que nos entregaran toda la información, ¿verdad? Pero al final del día, realmente no, el problema era el método de contrato y de hecho de la queja se desprendía eso de una forma u otra, pero aún así hicimos esa investigación y aún la empresa estaba tratando justamente a través de presentar una queja por mala conducta de cierto servidor público, pues de amparar la decisión de contrato que se dio, Ya la verdad es que también las leyes de transparencia no me permiten ahondar mucho en lo pongo en esos términos muy generales. Tampoco podemos utilizar la ley del procedimiento contencioso administrativo, insisto, porque pues, nosotros tenemos nuestro propio reglamento, se llama la Ley de Justicia Administrativa, y como ya lo mencioné, pues tampoco nos es aplicable, porque solo aplicable al Tribunal de Justicia Administrativa. Nosotros hace ya, pues, más de unos, me parece que promovimos una controversia precisamente porque muchos de los actos en un principio eran sometidos a impugnación a través de, en aquel entonces, el Tribunal Contencioso Administrativo, lo cual el Poder Judicial, la comunidad del Poder Judicial, puesto que el Tribunal de Justicia Administrativa aún sigue siendo un órgano subordinado al Poder Ejecutivo. De hecho, el modelo incluso de designación de los titulares, pues es incluso bien diferente y lo hace el gobernador. Cuando acá, en la designación de titulares de las magistraturas, no interviene el Ejecutivo del Estado, solamente interviene el Consejo de la Judicatura, y el Poder Judicial. Entonces, me dicen para comenzar las etapas del procedimiento, excelente. Yo lo único que le diría es que todas aquellas general no vienen, que no vienen en la ley general, ustedes las pueden desdoblar, siempre y cuando que son actos fundados, que los puedan motivar y que los puedan fundar. O sea, la ley no es una camisa, es un marco regulatorio, y dentro de ese marco regulatorio, pues obviamente las ser llevadas a cabo, pues yo pienso, esa es la expresión correcta, que siendo el procedimiento disciplinario parte puniendi, como decimos y como dice por ahí la Corte y como lo ha sostenido, pues tiene que aplicar las reglas del procedimiento penal. Y claro, aquí la clave es mutandi, en la medida en que es aplicable, considerando que el proceso penal lo que busca es proteger lo que busca es proteger a la administración pública, la integridad de la administración pública. Entonces, si ustedes con las facultades que nosotros tenemos, son las que tendría una autoridad investigadora en el procedimiento. De esta manera, lo llevamos a cabo. Efectivamente, nosotros no buscamos no contrainterpretaciones, que es un marco, ¿sí? Y dentro de ese marco nosotros llevamos a cabo las funciones. Como le comentaba, sí se revisa esto, desde el momento en que surge una idea, desde el momento en que se pone a discusión, con nuestro jurídico la revisa, dentro de el área de mejora regulatoria revisa todo al pleno. Es que podemos decir que están en armonía. No, buscamos no contravenir lo que dice la ley, sí.
Y insisto, si la ley no nos da todas, no es que no nos dé la, es a través de la reglamentación secundaria lo que se puede. Y en Tlaxcala, en el tribunal, la Contraloría del Poder Judicial, la Comisión Disciplinaria, tienen facultades que alejen de responsabilidades activas y resolutor respectivamente, de acuerdo a lo que se publicó en el año 2000. Bien, nosotros así es. Como le decía, aquí a diferencia de, no es la Contraloría, no es el órgano interno de control, sino que se crea una dirección específicamente para atender estos casos. Creo yo que es bueno, le voy a decir por qué. Una, porque al final de las quejas se presentan contra jueces, eso lo tendrían que ustedes revisar conforme a cómo se hacía en el modelo anterior. Pero la mayor parte de las quejas siempre son contra jueces. Entonces, yo creo, y es mucho más legítimo, y estoy hablando de legitimidad desde ciertos conceptos de justicia procesal, Tom Taylor, etcétera, sino legitimidad, que sea un juez o que sea alguien que tiene carrera judicial que haga esta revisión de estos casos. Esa es una. Pero respeto muchos órganos. Sinceramente, no es un tema que tenga yo una discusión ni nada, ninguna objeción. Pero por otro lado también hay algo interesante. Creo yo que esto, por un lado, quita mucho tiempo a los órganos internos de control porque realmente desgastan mucho. Su función es cuidar muchas otras cosas que realmente para que funcionen y no tengan que llegar disciplinaria, al final del día es reactiva. ¿Sí? La Contraloría, en el ámbito de sus facultades, pues de una manera u otra es preventiva. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas, cuando hace observaciones a las bases, etcétera, pues generalmente actúa de una manera que estos actos que puedan constituir una infracción administrativa se ejecuten. Por otro lado, la visita, se le asignó a la visitaduría, pues también tiene otra función muy preventiva, muy de detectar el punto de vista judicial, de los procesos. Entonces, al final del día, insisto, muchos de los casos que se presentan no motivo de una investigación. Tampoco quiero decir que hay poco caso. Sí, realmente se reciben una cantidad importante de denuncias que, insisto, pediré al equipo que preparen algunas estadísticas para tener una visión de esa situación, pero creo que la pueden comparar con lo que ustedes tienen. Lo cierto es que al final del día, creo yo, que de una manera u otra, y aunque la ley general pueda decir, al final del día, al menos en nuestra ley local, nos permite a nosotros el poder actuar dentro de este marco de reglamento, y como insisto, creo yo, responsabilidad de la Contraloría, pues deben ubicarse más bien en otro, el conocimiento y la capacidad que puedan tener, pero sinceramente siento yo que son otras las funciones que tienen, y creo que al final del día, un órgano aparte, que incluso, porque este órgano, el órgano interno de control, pues participa, tiene un lugar, un asiento en el comité, por ejemplo, de adquisiciones, en el comité de una manera u otra, cuando se quejan sobre alguna cosa de esa, pues también sería parte dentro de esa situación, porque es una decisión que se toma. Esa es una gran diferencia respecto a una dirección de carga de hacer ese trabajo y que no tiene intervención en otras cosas. Quiero señalar que el espíritu del Código Nacional de Procesos Penales y Derecho Comparado, las decisiones disciplinarias del órgano de control disciplinario, de acuerdo con el reglamento, está en que pueden ser impugnadas la Comisión de Disciplina, que como ya lo mencioné, para todos los efectos es el órgano sustanciador, es el que se va a ponerlo en estado de sentencia, y eso ya le corresponderá en su caso al Pleno del Consejo de la Judicatura, que es hasta ahorita la justicia en el ámbito de sus respectivas concurrencias. Entonces, esta también es otra función que ya sea, las que están en la ley, ¿sí? Como son el de calificar la infracción, etcétera, etcétera. Adicionalmente, aquellas que pueden dar por cerrado un caso. Esos también son revisables de disciplina, la de no iniciar una investigación, e incluso también, y siguiendo un poco la línea de la falta de actuación de la Dirección de Control Disciplinario puede ser impugnada o puede ser ocurrir el quejoso, ahora sí que valga la redundancia, en queja ante la Comisión de Disciplina, que la dirección no está investigando o ha dejado ahí por ahí el asunto parado. Todas estas cosas se pueden impugnar, pero quizás el gran punto de todo esto que yo en esta tarde estamos a punto de concluir, el reglamento que toque que desdoble las funciones, que tome, es el que les va a ayudar a ejercer la función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente, si en real, la realidad es que si bien es larga, es grande, pues en general es muy general. Carla pues lo hace muy similar, ¿verdad? Porque esta idea de no contravenir, pero al final del día nada más, y finalmente hay un espíritu muy claro de la ley que está plasmado desde la Constitución, toda la Constitución, por ejemplo, etcétera, el sistema estatal, la corrupción que nosotros tenemos. Entonces, todo esto es el espíritu del reglamento, y nosotros en el proceso, en su aspecto de núcleo duro y también de garantías esenciales.
Me parece que son todas las preguntas que hay. Sí. Perdón, ¿Hay algo? nada más, por último, para concluir, este tema de la dirección que, bueno, que comentaba, no hay conflicto de intereses precisamente del Consejo de la Judicatura. Y lo que, bueno, en todo este andar se ha buscado es la independencia de la institución del Ministerio Público respecto de la actividad jurisdiccional para que haya objetividad, etcétera. Y no, que delega la función investigadora a los órganos de control interno. Entonces, ¿no habría un poco ahí conflicto de intereses en crear una dirección en ese sentido? No perdería, por ejemplo, en su caso. Bien. En su constitución, ¿quién lo designa? En nuestra constitución, es que es del Estado, pero ese es del Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura. Estaríamos en lo mismo, porque el Contralor Interno aquí también lo designa el Director de Control Disciplinario, lo designa el Consejo de la Judicatura. Creo que el problema sería como el gobernador, ¿no? Sí, es diferente. Al final del día, el tema creo que una de las grandes y creo problemática y no, porque al final del Poder Judicial, evitando la injerencia de otros poderes adicionales, entonces, de otros poderes, vaya. Entonces, de una manera u otra, aquí, como el director de control disciplinario, son dependientes del Consejo de la Judicatura, por lo menos en el sentido jerárquico, y puede ser nombrado y removido libremente. Es una facultad que está ahí. Si hubiera como en algunas otras, pero creo yo que en la mayoría de todas las dependencias, el controlador interno, pues al final de cuentas, el control lo designa el propio Poder Judicial, el Consejo de Judicatura. Yo trabajé hace muchos años en México en la Secretaría de Economía, y bueno, el órgano interno de Economía era designado por la Contraloría, ¿verdad? Y intervenía en todo. Entonces, de una manera u otra, tenía el coco de todos los que trabajábamos ahí, ¿verdad? Porque estaba en todo. Pero si el órgano interno de control, en este caso, es designado, pues sí se puede dar esta cuestión. Insisto, el reglamento es que el Consejo le otorgaba a la Dirección de Control Disciplinario cierta autonomía en toma de decisiones, y al final del día estableció el control necesario, que no sino el hecho de que estaba actuando o no estaba haciendo las cosas. Tiene mucho que ver con la voluntad política de las mandos, que yo le puedo decir, bueno, yo hoy estoy a cargo de la dirección del Instituto de la Judicatura, ¿verdad? Pero se comentó en las redes escuelas judiciales sobre el tema. Yo dije, yo fui director de control disciplinario, pues 6 años dentro del Poder Judicial. Y la realidad es que no tuvimos temas de que, oye, esto hazlo, o esto utilízalo para esto, o esto es así. La realidad tiene que ver mucho con voluntad política, pero también porque pensaban que conmigo no se podía hacer eso, ¿verdad? Entonces, he sido, y bueno, el director creo que es muy igual, pero yo les diría que más bien tiene mucho que ver. Cuando a mí me tocó un consejo de la judicatura que solamente tenía 0, siempre respetaron mucho mi trabajo. Cuando el consejo cambió su estructura de 3, pasó a 5 integrantes, la realidad es que como que ya traía una inercia, y en ese sentido la nueva organización del consejo, pues también continuó con, oye, pues así se trabaja. En realidad creo yo que tiene mucho que ver esa otra parte con la voluntad política, porque aún cuando en un reglamento se pueda decir que se tiene autonomía de gestión de trámites, pero no una autonomía económica y nada de eso, bueno, al final del día, mientras el órgano político, la cabeza, les digo, y yo lo he platicado con el director que está en funciones ahorita, y yo creo que es el mismo, ha seguido el mismo trato, tú los presentas, ¿verdad? Y finalmente, pues también es tu responsabilidad. ¿Cómo los ve? También se crearon esas figuras para controlar la función de la dirección de disciplina. Más, si el servidor público considera que se están violando sus derechos, si el quejoso considera en cómo realizar la investigación, etcétera, antes de llegar al informe, hay muchas cosas que puede y ahí hay facultades para que el órgano, que es la Comisión de Disciplina, interprete decisiones. En términos generales, yo le decía, por ejemplo, en términos de no iniciar un procedimiento o una decisión, y el Consejo determinó que sí, que efectivamente se tenía, más bien la Comisión determinó que era incorrecto lo que se había hecho. De ahí le voy a decir, nosotros decíamos que una falta en la que se había incluido por un secretario, si bien el acuerdo había sido firmado por el juez, y nosotros decíamos que, bueno, pues era una falta menor, que era atribuir al secretario, que no era posible, que la comisión dijo que no. La comisión dijo, los jueces son los responsables de todo y no pueden excusarse en la idea de que hay actividades de menor importancia y los procesados, o sea, deben investigárseles, porque este era un caso en el que la decisión del juez dio acceso al tribunal virtual a un caso en donde estaban involucrados menores, y de eso pudo conocer que la persona a la que se le atribuyó o la que se le autorizó el acceso, tuvo conocimiento, vio las imágenes donde estaban involucrados del consejo, una razón para determinar que sí había una responsabilidad para la juzgadora.
A partir de ahí, bueno, se creó para nosotros un criterio que se volvió ya precedente al final del día. Entonces reitero que los órganos, los jueces no pueden escudarse o no pueden argumentar que son errores de los secretarios, ¿verdad? Porque como los principales, como los más altos de la carrera judicial y como los que toman las decir, llegaría al absurdo entonces, señaló Benaguer, entonces la entonces comisión, de nunca ser sujetos de responsabilidad. Se diría que todo lo hacen los secretarios. Y entonces ese es el caso que se nos revocó. En otros, la mayor parte, les soy sincero, a veces un caso, nos decía la comisión, oye, fulanito de tal me presentó tal situación, ríndeme un informe. Y bueno, sinceramente, si faltaba algo, pues en esas 48 horas nosotros rendíamos el informe y lo que hacen todos, vaya, aquí en este caso lo hacemos todos los jueces de distrito, cuando la visitaduría nos llega y nos dice, oye, aquí falta esto, pues lo corriges inmediatamente, ¿verdad? Nunca hubo propiamente hablando una queja o un tema de responsabilidad de quien hoy les habla acerca de este tema. Entonces, no, el órgano de control interno revisa la dirección no para revisar que no tenga carpetas de investigación, como le llamamos, sin avanzar, o sea, que a la comisión de disciplina pues se acorde cuánto hay, cómo van las carpetas, cuál es el último acto de investigación, muy a un juzgado. Esto más que nada no se involucran en el fondo de las decisiones, porque eso es competencia a través del pleno de la comisión, pero la visitaduría tiene en Nuevo León inspectores para las áreas administrativas. Entonces, es el área es la visitaduría a través de su inspector que se encarga, lo hace más o menos como lo haría más o menos con un juzgado. Algo con lo que quiero cerrar la plática de la solicitud de medidas cautelares o precautorias es también una función que tiene la Dirección de Control Disciplinario. Nosotros lo hacemos a través de la Comisión de Disciplina o al Pleno, y ahí en este caso también es autorizada para hacer esta solicitud. Oigan, ya son las 6:52 y no quisiera yo abusar de su tiempo. Creo que en grandes, largos, sinceramente, pero la verdad es que yo cuando estaba haciendo la presentación, ya se apagó la de esta, ¿todavía están ahí? ¿O soy yo? Sí, sigue presente, maestro. Ay, perdón, es que se me bloqueó mi pantalla. Yo cuando estaba haciendo la presentación traía mucho tema y todo, y llegué a la conclusión de que es mejor llevarlo como especie de conversatorio, y la presentación se la voy a mandar, ténganlo por seguro, porque muchas de estas dudas o inquietudes que ustedes me plantean son las mismas con las que nosotros trabajamos en un inicio, ¿sí? Son las mismas con las que, como el decirle, la mayoría de las casos van a ser quejas contra jueces, etcétera, etcétera, son cosas que, pues, al final del día nos dio, ¿verdad? Y entonces, por eso es que quise decir cuáles son las inquietudes, porque realmente decirles que muchas de estas preguntas que ustedes me han hecho, si no es que todas, realmente son las mismas inquietudes que nosotros tuvimos. Son las mismas, y en ese momento yo tuve la distinción, a mí en el Poder Judicial me ha tocado iniciar varios procesos, varios proyectos que han arraigado, y esa creo que fue la razón a darle inicio y formación a la Dirección de Control Disciplinario. No quisiera ser soberbio, pero bueno, tratamos de sacarlo adelante sobre la base de esto que hicimos, estudios de derecho comparado, ver cuáles eran los principios y, claro, hacer ciertas modificaciones o modulaciones. Y les decía la semana pasada, sí fue la semana pasada, estaba hablando y decían, bueno, es que la Corte ha dicho que mientras tomemos las temas, pero yo creo que hemos abusado un poco de eso cuando no hemos generado, y es el momento de hacerlo, porque realmente los bienes jurídicos que están en juego no son los mismos, son bien diferenciados, pues como a todos nos interesa proteger al inocente, también nos interesa que el Estado funcione, y nos interesa que funcione bien. Incluso para proteger al inocente, el Estado tiene que funcionar bien. Entonces, aquí más que proteger a respetar sus derechos, sus garantías, lo cierto es que lo que buscamos es proteger la integridad del servicio público que brindamos. La realidad es que nos interesa más que rehabilitar a uno, la falta es menor, nos interesa proteger a la administración pública, y esas son las razones por las cuales nosotros hemos ido haciendo esta forma de interpretar la ley y de principios garantistas del derecho penal y del proceso penal a rajatabla, sino modulándolos basándonos en el fin que tiene el procedimiento. Y eso es, bueno, yo creo que independientemente les voy a mandar la presentación que yo había elaborado. Creo que esta plática ha abierto muchas cosas, y creo que la principal era cómo se trabaja en la parte de investigación. Todo estoy a sus órdenes si hay alguna otra pregunta, o si no, pues respetando el horario que se había fijado, pues la daríamos por concluida. Está en ustedes la decisión. Parecería ser que ya, parecería ser que una de dos.
Ya cumplí con la misión, que se cae. Cualquiera de las dos. Yo no me queda más que darles las gracias por la generosidad que yo le compartiré a la maestra. Con mucho gusto, Alma Karina le enviaré también algún dato que lo quieran hacer, y con mucho gusto poder trabajar. Y si eso es su intención, decir, oye, mira, ¿cómo ves? Hoy en día las tecnologías nos facilitan mucho el tema de no gastar en viajes y cosas por el estilo, entonces podemos ponernos en los momentos para poder trabajar. Yo creo que antemano, pues eso se tiene que pedir al Consejo de la Judicatura, que no creo que no habrá ningún problema, porque siempre ha habido una disponibilidad de parte de nosotros, como siempre la hemos recibido de otros poderes judiciales cuando así se requiere. Entonces, quedo a su disposición en lo que yo pueda servirles. Les doy gracias por la generosidad de escucharme, por sus preguntas que han sido muy interesantes. Y bueno, yo me despido de ustedes. No sé si hay algún comentario, si está por ahí todavía la maestra Alma Karina. Y no sé cómo, ahora sí ignoro cuál sería el protocolo para cerrar ya esta parte de la plática. Claro, maestro. Bueno, muchísimas gracias por compartir sus experiencias. Yo creo que ha sido muy enriquecedor y muy probablemente estaremos para puntualizar tal vez aspectos más procedimentales o aquello que el Consejo requiera y los órganos autorizados. El próximo jueves, perdón que le interrumpa, maestra, el próximo jueves se va a dividir hacia temas más prácticos, procesales. Creo que el día de hoy, que como un servidor, que partir de la parte conceptual de cómo originamos, de qué funciones teníamos, era importante que estar explicando esto y aquello y de dónde sacábamos una cosa, dónde obteníamos una, claro. Así, explicar el sentido del reglamento, pero creo que la próxima clase será más práctica, con ejemplos, incluso tal vez por ahí formatos de acuerdos, etcétera, de solicitudes y cosas por el estilo. Y sin duda alguna les va a ayudar mucho más. La primera idea, que tratando de no hacerla tan dogmática, tratando de llevar a la práctica de las inquietudes, pues hemos tratado de llevar. Estupendo. Pues muchísimas gracias, de verdad, estaremos muy pendientes de la siguiente participación y en nombre del Poder Judicial le agradecemos mucho esta disposición. Esperamos volverle a saludar en otro momento. Le haremos llegar su reconocimiento virtual, maestro, por su participación y pues compañeros y compañeras, estamos emplazados para el día 1 de septiembre. Muchas gracias. Un abrazo. Buena tarde. Y que tengan una excelente semana. Gracias. Hasta luego. Igualmente, gracias. Mucho gusto. Jesús Demetrio se llama.